Hola, bienvenidos a TMT Podcast. TMT Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial y es cómo escoger sabiamente una carrera universitaria. Y hoy nos va a estar hablando de eso Manuel, que es un amigo desde hace muchos años y que sirve en el Ministerio de la Alabanza durante hace muchos años también. Entonces vamos a entrar en el tema. Manu, cuéntanos, ¿por qué escoger una carrera universitaria se puede volver un problema? Bueno, todos sabemos que cuando estamos como en esa edad de los 18 o 16, que estamos recién egresados del colegio, tanto en el colegio como los amigos, como los papás, empiezan como de manera incluso a veces muy inconsciente como a ejercer ese contexto de qué va a hacer uno con la vida, qué vamos a estudiar, a qué se quiere dedicar. Y eso se puede volver pues no solo una presión por lo que los demás esperan, sino porque nosotros también vamos viendo que los demás van escogiendo como sus rumbos definidos, como que hay personas en la vida que ya saben como que a qué se quieren dedicar, a que, mejor dicho, cuando llega ese momento de ¿y qué vas a estudiar? Ellos no les tenían que preguntar para mostrarles uno la ruta de qué es lo que van a hacer con su vida. Entonces, eso se vuelve lo complejo a veces. A mí no me pasó, porque yo quería estudiar medicina y terminé estudiando algo totalmente diferente. Pero bueno, y entonces, ¿cómo puedo yo sobrellevar la presión de escoger una carrera universitaria? Bueno, lo primero es entender que cada persona es un mundo que Dios creó en sí mismo. Cuando digo un mundo no me refiero a que nadie, todos somos totalmente distintos, sino hay como complementarnos, aprender de nosotros, sino que, por ejemplo, vos dijiste, a mí me hubiera gustado estudiar medicina, pero ¿cuál era el contexto detrás de querer estudiar medicina? Y por otra persona que sí haya estudiado puede tener como la misma idea inicial de quiero estudiar medicina, pero un contexto totalmente diferente que lo llevó como a meterse en cosas diferentes. Otra de las cosas que se puede como volver difícil en ese momento es como la necesidad de querer encajar en una sociedad, porque todos nacemos con esa necesidad de comunidad, o sea, no es como que Manuel decida en su infancia o en su adolescencia yo soy el renegado y me gusta estar solo, porque hasta en esas conductas yo estoy esperando que que alguien me vea, que alguien se interese y que podamos hacer, así sea una comunidad más chiquita, pero encajar en alguna parte. Y esa necesidad de encajar muchas veces no es tan sana por el hecho de que no estoy dejando que realmente sea la identidad que Dios ha puesto en mí la que se manifieste y me ayude a escoger, sino la necesidad de yo querer encajar en un grupo. Entonces también es como o querer encajar o que no me vean como el que se está quedando atrás, el que no tiene nada definido, porque pues precisamente esa presión de que otros sí tengan o que yo quiera encajar en un grupo es la que me va llevando como a tomar esas decisiones tal vez no conscientes, sino por agradar a alguien que muy seguramente ni siquiera está pensando en mi bienestar, sino en yo qué, pues en esa persona, yo qué hago para poder seguir adelante. Sí, y también yo creo que no solo con los amigos, sino también con la familia. Muchas veces también es como, ay, mi papá fue médico, entonces yo Ujú. tengo que ser médico porque mi abuelo fue médico, o como esas expectativas que los papás tienen de uno. A veces los papás como que quieren moldearle a uno ese camino, tal vez no es por juzgarlos, pero de pronto algún sueño frustrado que no se cumplió en ellos. Entonces ese tipo de cosas también va generando presión. ¿Qué otra cosa? También me llama mucho la atención que uno cuando está en ese momento de querer escoger algo, uno piensa, yo a qué me voy a querer dedicar toda la vida. Y claro, todos tenemos muchos talentos. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado también ser médico porque me gustaba como ver los exámenes médicos, intentar como descubrir enfermedades, cómo me afecta, pero también era bueno en música, me gustaba mucho escribir, era bueno en matemáticas, entonces uno va viendo que uno tiene muchos talentos y uno empieza como, ve, yo soy bueno en esto, me gustaría dedicarme a esto, me gustaría de pronto explorar esta cualidad que tengo, o me gusta mucho, pues no sé, me gusta mucho ver programas de medicina, entonces creería que es por ahí. Y yo creo que cuando Dios te da tantos talentos, porque todos tenemos muchos talentos, aquí no se trata de quién tiene más talentos o de yo no tengo talentos, sino tratar de descubrir realmente qué es lo que Él me ha dado que me gusta mucho, porque normalmente cuando Él te da algo, también uno tiene esa pasión. Por ejemplo, yo fui muy apasionado por la música y me gustaba mucho escuchar música, me gustaba mucho tocar guitarra, pero como que esa
falta de guía y inexperiencia de yo qué hago con esto que me gusta y dejarse guiar mucho por la emoción. O sea, si bien es un buen enfoque para yo poder establecer como bases o decisiones, la corazonada o el sentimentalismo no es una buena forma de tomar una decisión tan importante porque hay muchos temas a tomar en cuenta, el contexto de qué es lo que se hace en esa carrera, qué espero yo en mi vida y qué me da esa carrera o en qué se trabaja en esa carrera. Entonces son cosas como que la emoción de querer estudiar algo te puede ayudar a empezar a buscar esas bases, pero no puede ser el fundamento de... Eso es eso. Pero es cierto, no, o sea, mi gusto no debería definir porque es algo muy del corazón, como vos decías, Exacto. no puede ser esa corazonada, no puedo dejar que una decisión tan grande solamente tomarla con el corazón refiriéndose al corazón solamente como, pues en este caso, los sentimientos Exacto. o solamente como el egoísmo de lo que me gusta, y eso lo vamos a hablar más adelantico. Yo, por ejemplo, me gustaba mucho, bueno, yo era muy bueno en química en el colegio, y yo, ay, ¿será que entonces debería estudiar química? Y me presenté a algo de química, menos mal no No pasé pasaste porque creo que no sería, bueno, no me hubiera ido bien en esa en esa carrera, pero área. bueno, ¿qué otra cosa podemos ver ahí? Ahorita estabas mencionando algo de los papás y yo quisiera como rescatar una pequeña cosa, pero primero quiero también como que las personas que nos escuchan sepan que no hay carreras buenas ni malas. O sea, Ujú. lo que hay es decisiones y actitudes incorrectas hacia la vida, hacia las cosas que Dios nos ha dado. Y cuando digo carreras buenas y malas, que eso suena como, uy, por ejemplo, un médico de ganar muy bueno o un piloto de viajar mucho, y estás viendo es una carrera, pero no Ujú. estás viendo lo que es mi propósito o lo que Dios puede hacer en mí a través de una carrera. Y es ahí donde yo creo que los papás tienen un papel muy importante, porque vos ahorita decías, de pronto los papás muchas veces nos presionan por algún sueño frustrado o porque tienen alguna expectativa o algo, pero Dios también los ha puesto a ellos ahí y para nosotros es muy difícil muchas veces como reconocer la autoridad que Dios da en ellos, porque los vemos, no sé por qué, pero muchas veces vemos a nuestros papás como los antagonistas de mi vida, o sea, como los que me quieren privar de que yo sea feliz y esa terquedad o esa rebeldía de venga, yo primero me siento a escucharlos porque ellos ya tienen, o sea, también se nos olvida que ellos también fueron jóvenes y pasaron toda su vida marcando una línea que les ha dado una experiencia, o sea, cuando uno se sienta a hablar, por ejemplo, con un profesor o con, no sé, con el pastor, con nosotros que ya tenemos un poquito más de proceso en esta vida, es porque nos acercamos sabiendo que ellos de pronto ya atravesaron esas líneas y se nos olvida que es que nuestros papás también Ujú. fueron adolescentes, fueron jóvenes y atravesaron todo eso. Y no solo que lo atravesaron, sino que nos han visto a nosotros crecer y saben nuestras conductas, saben lo que nos gustan. Y uno como que en ese afán y en esa rebeldía de la adolescencia que es, pues, entre comillas, muy normal, porque en ese momento uno está tratando de buscar su identidad, tratando de formarse como persona y cree que las personas que están ahí intentando como enderezar tu camino son aquellos que precisamente están como atentando contra tu vida y pensamos que los papás son como antes ese obstáculo que muchas veces incluso nosotros pensamos que ellos quieren que yo haga lo que ellos quieren o lo Ujú. que ellos no lograron y muchas veces no entendemos que ellos, o sea, que ellos lo que están haciendo es finalmente moldearnos, porque si uno se pone a pensar, nosotros somos el legado de nuestros papás, o sea, cuando uno dice un legado es como yo estoy dejando mejor dicho, todo lo que yo pueda hacer por mejorar esa vida, todo lo que yo pueda hacer por dejar impacto en él, lo voy a querer. Entonces Ujú. nuestros papás no es solamente por querer impedirnos hacer cosas, sino también porque yo quiero lo mejor que yo pueda darle a mi hijo. Ujú. Y ese lo mejor que yo puedo es un consejo, porque no muchas veces piensa que lo mejor que mi papá me puede dar es pagarme una buena universidad, pagarme un viaje a tal lado, no sé, un regalo. Pero estoy seguro que los papás cuando están viendo a sus hijos crecer, eso del regalo, pues sí es algo que les cuesta, pero no es lo que ellos le quieren dar a su legado. Lo que Ujú. ellos le quieren dar es el mejor consejo, que estén seguros de lo que están haciendo, a estar ahí con ellos, apoyándonos. Entonces, como tratar de no ser tan rebeldes y tan tercos, sino venga que mi papá, mis papás que me aman, me quieren y quieren lo mejor para mí, tienen algo importante que decirme. Eso es eso. Y también habla mucho como de lo que hay en el corazón, el hecho de, bueno, y es esa rebeldía, lo que decías,
el hecho de apreciar más el consejo de afuera que el de adentro. O sea, porque si es que el corazón es malo y, y no quiere ser corregido, sino que al contrario le gustaría es que me dijeran lo que yo quiero escuchar. Y Ujú. muchas veces, y es porque nos aman, como vos decías, los papás no van a hacer eso, no me van a decir lo que yo quiero escuchar, sino lo que me beneficia, lo que me conviene. Entonces es muy teso tener eso en cuenta. ¿Qué otra cosa? A mí me gusta también cuando tengo la oportunidad de pronto de hablar con personas que están buscando su camino, por así decirlo, decirles como, o hacerles caer en cuenta más bien que la peor decisión que pueden tomar es cuando apresuran una decisión. O sea, cuando yo estoy apresurando mi decisión no significa solamente que la tome en 5 segundos, sino cuando yo estoy apresurando y no estoy conociendo el contexto de las cosas. Ok. Cuando yo nada más quiero, por lo que ahorita estamos diciendo, agradar a alguien. Por ejemplo, no sé, un amigo, una novia, no sé, pon el título que quieras. Y yo apresuro mi decisión a querer agradar a esa persona, pero no estoy entendiendo que precisamente hay algo que nosotros siempre decimos como mediten en el Señor, que es meditar en la palabra. Y la palabra meditar tiene un significado muy bacano porque es como poder tomarnos el tiempo para entender y aprender a escuchar la palabra del Señor y también tener la paciencia para mirar cómo su obra se va aplicando en mi vida. Y esa parte de paciencia muchas veces uno no es como tan consciente de qué es ser paciente, porque ser paciente no es no hacer nada, sino es ir en pos de lo que está pasando, pero sin yo adelantar un resultado que no me pertenece. Entonces, cuando digo adelantar un resultado, obviamente tenemos que en su momento tomar una decisión, pero no adelantar el resultado a lo que alguien o a lo que mi corazón me dice, sino ser muy sabios en buscar, informarnos. Y en su momento, o sea, cuando uno va buscando, Dios también se va revelando. No es como el misticismo de no es que sentí la corazonada. No, Dios, cuando yo estoy buscando a Dios, Él se va revelando en pequeños detalles de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ese apresurarnos es como, hey, céntrate en buscar a Dios, pero en buscar también lo que vos estás haciendo y vas a ver que Dios se va a ir manifestando. Entonces te va a decir, mira, esta parte de la carrera que vos querés, no sé, por ejemplo, a mí no me gusta la sangre, pues entonces decir, voy a estudiar medicina. Mira que todos los días vas a tener que ver algún chorreo de sangre, que de pronto si te toca una tragedia, Dios no quiera, vos tenés que ir a resolver eso y no te puedes quedar en pánico. Entonces son como pequeños detalles. A mí, por ejemplo, algo que me marcó mucho porque yo me vine a dar cuenta, más adelante contaré más detalles, dentro de mi carrera, la primera que escogí, yo quería vivir de una manera, pero mi esencia de lo que yo soy como persona, a mí me gusta mucho disfrutar mi casa. O sea, no me gusta quedarme mucho en un sitio, pero cuando estoy en mi familia, con mi esposa, me gusta mucho estar en mi casa. Y esa forma que yo planeaba vivir iba totalmente en contra a lo que yo era en esencia. Y yo no caí en cuenta de eso precisamente por el afán de la adolescencia, o no solo de la adolescencia, el afán de encajar, porque es que no me gusta decir como el afán de la adolescencia, porque es como decir que se van a equivocar por ser jóvenes, no. Es entender que en esa etapa que yo me estoy formando, soy muy vulnerable a equivocarme, de hecho es muy fácil equivocarse, y no aprender a disponer como de todas las herramientas o todos los consejos que Dios me da, es apresurar una decisión que pues, eso nos va a llevar a efectivamente fallar. Está bastante teso porque muchas veces, o sea, queremos que se haga, primero nuestra voluntad sea como sea. O, como vos decías, también queremos es que Dios funcione como el genio de la lámpara o que tiremos la moneda y que si sale cara, entonces es esta o la otra, pero no tiene sentido porque ahí no estoy buscando la dirección de Dios, ahí como vos decías me estoy desapresurando. ¿Y qué otra cosa, Manu? Yo sé que lo dije ahorita con los papás, pero volviendo a recalcar, porque es algo que entre más rápido nos demos cuenta, el totazo va a ser más suave. Y es yo no lo sé todo. Ujú. Uno precisamente cuando es joven cree saber mucho de la vida. Cree saber, por ejemplo, me pongo en temas ahorita, creo saber mucho de lo que es internet, porque tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, tengo WhatsApp, YouTube, no sé, tengo 1000 plataformas y entonces por eso creo saber mucho porque como que toda la información la tengo disponible. Ujú. Y parte de lo que es aprender y lo que es conocer no es tener la información, sino saber interpretarla, sino saber no adquirirla, sino interiorizarla.
Y esa parte de interiorizar, créeme que no es como tengo acceso a una foto, a un podcast, no sé, a un post de cualquier red, sino lo de, vuelvo a decirlo, de interiorizar y lo de poder tener una evidencia y una experiencia. No saberlo todo, pues de hecho es muy normal, o sea, de hecho uno entre más crece se da cuenta que menos sabe de cosas Sí. porque el mundo es muy amplio. Pero el yo escudarme en, bueno, es que no siempre voy a saber suficiente, es decir, como pues yo no voy a prepararme en lo que yo quiera hacer y no me voy a dejar preparar, no me voy a capacitar o no voy a dejar que quien sí ya ha transcurrido ese proceso me ayude, sino como, entonces de los totazos voy aprendiendo y sí vas a ir aprendiendo, pero te vas a dar cuenta que el proceso es mucho más lento. Claro, es dos partes del orgullo. El Ujú. orgullo de saber que, de creer que me las sé todas y el orgullo de no, pues yo no voy a aprender, entonces me equivoco y voy por la vida como vos decías, dándome totazos. ¿Qué puedo hacer si mis papás no están de acuerdo con lo que quiero estudiar? Esa pregunta, ¿sabes qué? Hubiera querido que me la hicieran y que me confrontaran con ella cuando yo estaba más joven, porque nosotros decimos creer en Dios y muchas veces siento que no es creer en Dios, sino mistificar el cristianismo, porque uno trata de responder o de como autocomplacerse diciendo que Dios está en todo lugar, que Dios me va a respaldar, que para él nada es imposible, que no estoy diciendo que eso es falso, Mm, sino que estoy intentando ajustarlo a mi fe, a mi mm, creencia. Y cuando mis papás no están de acuerdo con lo que yo estoy eligiendo, yo me tengo que, pues yo hubiera dado muchas cosas como para poder viajar en el tiempo del Manuel de hoy y hablar con el Manuel chiquito, decirle, si te estás dando cuenta que primero tus papás fueron puestos por Dios y son la autoridad que Él mismo delegó de sí mismo en tu vida como primera autoridad. La Biblia dice que precisamente cuando yo actúo en contra de la voluntad de Dios, su respaldo no está en mí, a pesar de que su voluntad se va a mantener, su respaldo no está en mí. Es como si yo no estoy haciendo, y también hay un versículo que me parece muy chévere, que parafraseando lo dice, si ustedes no son capaces de amar a quienes ven, ¿cómo pueden decir que me aman a mí, a quien no ven? Entonces es como pensar, Dios puso a mis papás ahí, y yo decir, no, es que no les voy a hacer caso o los voy a intentar convencer y si no se agradan de lo que yo estoy decidiendo, pues se tienen que ajustar cuando, pues, si ellos no están de acuerdo, ¿qué me hace pensar a mí que ellos van a estar de acuerdo? Asústate eso. Y es muy teso, porque no, a mí no me lo dijeron, pero Mm, me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho así en la cara, pero incluso creo que nadie me lo dijo en la cara porque yo era muy, muy falso en muchas cosas, ¿para qué? Muchas veces yo no quería como decir que mis papás no estaban de acuerdo para mantener todo como muy, muy encasillado, porque, y ahí es esta otra cosa, en la iglesia me iba bien pues en lo que yo ejercía, lo que yo quería estudiar, me iba bien, la gente pues me decía muchas veces como palabras de afirmación, y mis papás siempre, si estás seguro, mira que esto, pero por la terquedad y el decir, no, es que yo sé que Dios me va a respaldar y no entender como, hey, es que es la autoridad que Dios puso en tu vida ujú. y que si ellos no tienen, o sea, si no tienes el respaldo de tus papás, que es lo que, o sea, es lo más cercano y Sí. físico que vas a tener de Dios en tu vida física, perdón repetir tanto físico, porque muchas veces decimos, mi líder, el pastor, mi Mm, amigo, mi novia, no, 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 Dios puso a tus papás primero antes que todos ellos en esta etapa, porque es su autoridad reflejada. Más adelante cuando uno forme su familia, cuando uno sea adulto, ya digamos va a ser una relación un poco diferente, porque ya tendrás que responder directamente como hombre o como mujer por tus acciones, pero en esa época Dios está ahí diciendo, esta es mi autoridad reflejada. Muchas veces, incluso Jesús dijo cuando le estaban preguntando a quién debemos obedecer en una moneda, pues entonces él les decía, ¿quién está en la moneda del César? Rindan al César lo que es del César. Es como rendir honor a mis papás. Y si mis papás no están de acuerdo, yo tengo dos opciones, o no hacer caso o hacer caso.
Y cuando yo no hago caso, me voy es por la vía de la terquedad y el resentimiento y decir que mis papás no me quieren. Y me puedo encerrar en mí mismo y alimentar ese pensamiento de odio, de desprecio, de independencia, de lo que sea. O puedo aceptar la voluntad de ellos y aun con todos esos pensamientos, ir primero pensamiento a pensamiento. Si necesita uno hablar internamente o reflexionar de hablar con Dios, pero después me pasa esto, me pasa esto. Y no es para convencer a nuestros papás de que tomen una decisión diferente, es para yo poder hacer más sólida mi relación con mis papás. Porque, y ahí es como para, si nos están escuchando los papás, no es que demos el brazo a torcer de lo que mis hijos quieren, sino también entiendan que ese legado que ustedes están formando, Dios, no, Dios lo dejó ahí para que ustedes hicieran lo mejor, o sea, lo moldearan y lo pusieran en el mundo para ser como testigos de Dios. Entonces, también es una responsabilidad muy grande como los consejos que yo estoy dando, y eso ya es como tema de otra conversación. Pero si yo no entiendo como papá que yo tengo que formar a mi hijo y no puedo dar mi brazo a torcer por sus caprichos, hay un problema muy serio ahí. Pero el honrar a los papás es honrar a Dios. O sea, no es como yo puedo honrar a Dios deshonrando a mis papás. No, no, eso no existe. Qué teso. Me queda demasiado en el corazón esas dos frasecitas. El honrar a a nuestros padres es honrar a Dios, y si mis papás no están de acuerdo, o sea, porque creo que Dios sí va a estar de acuerdo, si Ujú. son la autoridad delegada que Dios me puso. Está demasiado teso. Manu, ¿y qué pasa entonces, ya aquí hablando un poco de tu vida, qué pasa cuando me equivoco con la carrera que escogí, sea por rebeldía o sea por capricho? Cuando yo escojo una carrera por rebeldía o por capricho, la misericordia de Dios es muy particular y es muy chévere, porque su misericordia, su bondad y su amor nunca va a faltar. No es que sea el fin del mundo, no va a ser el fin del mundo yo tomar un camino que no es el que Dios dispone para mi vida. No es como que ya no pueda volver o me va a ir súper mal, porque puede que dentro de lo que son tus metas lo logres. O sea, puede que a lo mismo mis papás no están de acuerdo y por ende sé que Dios no va a estar de acuerdo, pero yo estudié algo y en las metas que yo me puse, póngale financiera, póngale proyecto de vida, la meta que usted se ponga, que lo logres. Una vez alguien me dijo como no hay peor fracaso que tener éxito en lo que Dios no me llamó a hacer. O sea, yo tener éxito en algo que Dios no tiene en su plan para mí Mm. es el peor fracaso. Y pues primero entender la manera en que medimos el fracaso, porque normalmente uno siempre mide el fracaso en temas físicos, en temas materiales, que si conseguí plata, que si conseguí tal contrato, que si conseguí que alguien se fijara en mí, o sea, siempre lo vemos como en lo físico Ujú. y atrás en lo espiritual, cómo me está acercando eso o me está alejando de Dios. Entonces, cuando yo tengo ese dilema de que hacer lo que Dios quiere versus lo que yo quiero, realmente no es el dilema de hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que el pecado quiere que yo haga. Que el pecado finalmente decide en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de Dios mismo. Y eso puede sonar muy totalitarista, pero algo que yo me he podido dar cuenta en mi vida es que finalmente cuando yo tomo una mala decisión y empiezo a sufrir las consecuencias de esa mala decisión, me voy dando cuenta de lo que el pecado ha hecho y las consecuencias de ese pecado reflejadas en las decisiones que he tomado. Entonces, ahorita hace un rato les contaba como yo sabía que a mí me gustaba mucho disfrutar mi casa y como verme en tienes que tomar este empleo, pero este empleo te va a alejar mucho tiempo de la casa y no estar feliz, no estar cómodo. Igual, no importa también, para que entiendan esto, no hay carrera perfecta. O sea, ni aún escogiendo la carrera que vos tenés como ya mapeado, vas a tener toda la vida en mil maravillas. Siempre va a haber momentos de tensión, siempre va a haber momentos en los que no estés a gusto con los que estás haciendo o que va a estar momentos complejos. Pero no sentir el respaldo de Dios es lo teso. Y cuando digo no sentir el respaldo de Dios, no es que a mí me hubiera faltado en algún momento que comer, dónde vivir. De hecho, yo me casé y tenía una carrera que muchas veces me hacía cuestionar muchas cosas de mi vida,
pero a final de mes siempre Dios mostraba su misericordia y yo tenía con qué pagar las obligaciones de la casa. Pero habían muchas cosas que me hacían pensar como esta no es la bendición por la que yo me esforcé, porque no hay nada peor que vos estudiar 5 o 7 o los años que sean y decir no estoy viendo la bendición que Dios me da. Entonces es básicamente entender que lo que yo quiero muchas veces lo quiero solamente desde mi humanidad, desde la emocionalidad, y que no estoy entendiendo el contexto completo, que muchas veces, por ejemplo, los talentos que Dios me da y que yo digo, decido estudiar algo por esos talentos, muchas veces también es empezar a tener idolatría sobre mi talento, sobre si soy bueno, por ejemplo, programando, me encanta programar y soy súper bueno creando juegos o creando códigos o creando lo que sea. Y se me olvida que el talento que Dios me dio no es para que yo idolatrice el talento, sino para que yo lo glorifique a Él. Entonces es como entender, tristemente no, sabiamente que si Dios no me permite tener algo, no es porque Él me quiera hacer mal a mí, sino porque en su misericordia sabe lo que yo soy y mi esencia, y lo que Él tiene planeado para mí no va compatible con lo que muchas veces mi corazón quiere hacer. Eso. Manu, para finalizar, una pregunta. ¿Qué puedo hacer si ya escogí la carrera que no debía escoger o, como te decía, porque fue en rebeldía o por capricho y ahora estoy pagando las consecuencias de esa mala decisión? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo aquí les quiero comentar ya un poquito más de mi testimonio de vida. Yo desde un principio no quería contar yo qué había estudiado ni qué estudié después, porque también les dije que no hay carreras buenas ni malas. Todas las carreras son el medio perfecto para que Dios se glorifique y de todas se puede vivir muy bien. De hecho, yo estudié música, mi primera carrera es maestro en música con énfasis en guitarra eléctrica. Y uno dice, ay, música. Pues les cuento que tengo compañeros que hoy están tocando disque con Carlos Vives y uno es como, pero ¿cómo tocan con Carlos Vives? O hay otro que estuvo en el Estéreo Picnic, o sea, Sí. Gente que sí está triunfando. Que ha tenido éxito. Ajá, exacto, éxito. Y que a lo mismo, a lo que yo les decía, yo quiero disfrutar mi casa. Yo no he sentido la envidia de ese éxito, sino como entender, fue madre, yo estaría también de 12 meses al año, solo un mes y medio en mi casa y el resto por fuera. Cuando yo tomo mi decisión y lo hago en la rebeldía, no entendiendo el amor que mis papás tienen por mí, tienen por mí, de que estaban buscando lo mejor para mí. Yo tomo la decisión, estudio en contra de la voluntad de Dios, porque si, como decíamos ahorita, si yo no estoy honrando a mis padres, tampoco estoy honrando la decisión de Dios. Y a lo mismo, nunca me ha faltado ni el alimento de mi casa, ni dónde vivir, siempre he podido responder. Pero primero es, listo, ya tomé la decisión incorrecta. Tienes que hacerte responsable de esa decisión. No es como, o sea, parte de ser jóvenes es que muchas veces zafarse de los problemas puede ser más fácil, porque con una disculpa o con una acción puedes solventar las cosas, pero cuando ya tienes que hacerte responsable de tus propios actos, y que son actos que marcan también la vida de otros, porque mi esposa se vio afectada por mis decisiones, tienes que hacerte responsable de eso. Entonces, la redención que Dios da, y no es como, uy, no, el pecado más grande de la universidad y ya me destituyo de la gloria de Dios, no, sino como, si estoy en contra de la voluntad de Dios, también afecto a otros, y la redención es precisamente cómo vamos a hacer para corregir esto y encaminarnos donde es. Y tampoco quiere decir que mi carrera actual sea la carrera del destino maravilloso, no, todo siempre es dependencia de Dios. Pero cuando yo empiezo a hacerme responsable de mis actos, que no solo reconocer, sino también actuar en frente a lo que ya pasó, yo decido, listo, vamos a encaminar, vamos a enderezar lo que hicimos, acompañados de Dios. Yo estudio una segunda carrera, no les voy a decir la carrera para que no mitifiquen la carrera, exactamente, pero es una carrera que yo ya mucho más consciente de lo que es vivir, de lo que es ser responsable de facturas, de no sé, la gasolina del carro, de la comida. Yo digo, listo, vamos a
a tener un poco más de discernimiento, vamos a orar más por lo que vamos a estudiar, les consulto a mis papás, les digo, quiero estudiar nuevamente esta carrera. Mis papás me dan sus puntos de vista y esta vez no es con la arrogancia de no es que ellos no me conocen, sino vamos a escucharlos porque yo ya asumo que me equivoqué, o sea, asumo que me equivoqué no como de humillarme, pero de la manera despectiva, sino humillándose, entendiendo que ellos sí tienen, o sea, que ellos los tengo que honrar y honrar también es como atender al consejo y las vivencias que ellos ya han pasado y su autoridad en mí, entonces escucho, vivo mi vida matrimonial porque no es como, ay no venga, yo me equivoqué, entonces me separo, termino de estudiar, no. Y me vuelvo a casar después de terminar la segunda carrera. Exacto, no. O sea, estudiar, trabajar y hacer responsable con mi hogar. Y cuando yo termino, que es, pues para mí fue sobrenatural porque no sé si a todos les pasará, pero uno cuando termina una carrera y está buscando prácticas, no es como, ay, estoy buscando prácticas y te llueven las ofertas de, venga, contráteme acá, venga, entre, que es que lo necesitamos. Pero sencillamente, pues el día que yo termino termino mi carrera, decimos, listo, ya hay que enviar hoja de vida. Yo envío, es que me acuerdo mucho, eso fue como un 11 de noviembre, envío mi hoja de vida a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana me están llamando de mi empresa, diciéndome, pues haciéndome la entrevista y en cuestión de una semana yo ya tenía práctica y es como, pues mi esposa yo creo que es la mujer más inteligente que hay sobre la tierra y que cualquier empresa quisiera tener en su planta, me dijo, no, es que a mí no me dieron trabajo así de una, o sea, eso no fue como ya terminé y todos me llovieron, no. Y yo hice mi práctica, yo le decía a mi esposa, yo me quiero quedar en esta empresa, pero voy a disfrutar, lloraba todos los días, no para quedarme, sino para poder ser como o sea, para poder dejar a Dios actuar en mi vida y en esa carrera, pero no pensando en que esa empresa me iba a solucionar la vida. De hecho, algo que me da mucho miedo es precisamente eso, como de darle la gloria a la empresa porque me dio una práctica y la práctica era bien paga y terminar la carrera y como, ay, es que fue gracias a mi empresa. Entonces, oraba mucho por eso para, pues, como decían los futbolistas, tener los pies en el suelo. Y algo que también pasa, y es que, claro, uno termina su carrera, su carrera no, su práctica, que normalmente son 6 meses o un año, pero no estás vinculado necesariamente, o sea, muchas empresas no te dejan al final. Y algo que pasó es que me dijeron, no te vas a quedar. Y eso, y más en donde yo me quedé, que no es normal, no es tan habitual, para mí fue muestra de la gracia y de la bondad de Dios. Entonces, es como muestra de, te equivocaste, listo, vamos a reconocer el error. Entre más rápido uno lo reconozca, mejor. O sea, créanme que les digo que si yo me hubiera dado cuenta, no, más que darme cuenta, no, si yo hubiera sido consciente y no hubiera sido tan arrogante, tan sobrado, porque siempre he sido muy independiente por X razones, siempre he sido muy independiente, siempre me ha gustado como hacer las cosas a mi modo y hacerlo solo. Pero si yo no hubiera sido tan arrogante desde antes y me hubiera dado cuenta más rápido, hubiera sido más rápido el cambio. Pero igual, la misericordia de Dios, y como que se nos queda también grabado, la misericordia de Dios no se mide por qué tan bueno o malo yo sea. La misericordia de Dios se mide porque no importa lo que haya en el mundo, nadie nos podrá separar de su amor. Entonces, no somos tan raros de zafarnos de la misericordia, de no alcanzar a cumplir un tope para poder aspirar a tener el amor de Dios. Pero entre más rápido lo entendamos, vamos a ver cómo Dios se va obrando. No les podría decir que hay un método exacto de esto es lo que hay que hacer. Para mí el método exacto es honren a sus papás. Honren a sus papás, busquen aprobación de Dios, pero entendiendo que sus papás son ese medio que Dios ha puesto. Esa autoridad. Esa autoridad, exacto. TNT Podcast.